Hoy es 15 de agosto de 2018, son las 10:05 de la noche. Me llamo Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502-4242-9309. Esta noche vamos a hablar acerca del tema Biblia o teología. Biblia o teología. Actualmente la iglesia cristiana ha tomado como fuente todo el bagaje teológico que existe. Existe una teología que se ha enraizado ya en la iglesia en general, la iglesia universal, desde la reforma de 1517. Por supuesto, antes de la reforma de 1517 lo que había era un cristianismo en muy malas condiciones, un cristianismo muy frío, muy lejos de la palabra de Dios, muy lejos de la voluntad de Dios. La iglesia había caído en gran oscuridad desde que Constantino, el emperador Constantino, dio los primeros pasos para oficializar la religión cristiana como religión oficial del imperio romano. El emperador Teodosio parece que fue el que lo oficializó formalmente como la religión oficial del imperio. Y a partir de ahí la iglesia cae en una espiral de decadencia, de enfriamiento, de oscuridad, gran oscuridad. Pero la iglesia conservó la vida y empezaron a surgir los reformadores, y desde los reformadores se empezó a crear un bagaje teológico, por decirlo así, hasta nuestros días. Después de la reforma se sientan las bases para crear una nueva religión, porque la religión, el protestantismo y la iglesia evangélica son una nueva religión surgida del catolicismo, de aquel catolicismo oscuro y frío en relación al conocimiento de la Biblia, en relación al mover del Espíritu Santo que existía en los siglos XVI, y la reforma se da en 1517. La reforma permitió que la iglesia regresara a los fundamentos más importantes del cristianismo, como la salvación por la sola fe y el reconocer a la Biblia, entre otras cosas, por supuesto, el conocer a la Biblia como la única escritura inspirada por Dios. Martín Lutero, entre sus 5 solas, declara que la Biblia es la única palabra inspirada por Dios. Pero es algo que no es una realidad en el momento actual. En el momento actual, la teología ha tomado el lugar de la Biblia. Por eso esta plática se llama, le he puesto como nombre, Biblia o teología. Porque la teología ha tomado el lugar de la Biblia. Los pastores, los siervos de Dios, los estudiosos de la Biblia, en realidad ya no van a la Biblia. Van a los libros de teología escritos por hombres que estudiaron y leyeron otros libros de teología, que al mismo tiempo habían escribieron libros de teología
inspirados por otros teólogos, cotejando otros teólogos que existieron anteriormente todavía. Entonces, desde la Reforma, eso es lo que se vino dando, mucha teología. Y actualmente la Iglesia ha tomado la teología, todo el bagaje teológico que existe, y especialmente todas aquellas bases teológicas que se constituyeron los fundamentos de la iglesia, de la religión cristiana evangélica o del protestantismo, es lo que se ha convertido en una tradición teológica, y es lo que se toma ahora como fuente para cualquier consulta y como fuente de las estructuras teológicas o la estructura teológica de la iglesia. Entonces ya los pastores, los siervos de Dios, las ovejas en las iglesias, la congregación en general, va a la teología y a los libros de teología y a la tradición teológica a consultar cualquier duda, y se tiene la teología como fuente. Ese es el punto de esta plática. El punto de esta plática es hacer ver a la iglesia de cómo la teología ha tomado el lugar de la Biblia. Ya los pastores ya no van a la Biblia, ya no saben cómo consultar a la Biblia, mucho menos las ovejas, la congregación, las ovejas de las iglesias. El cristiano que empieza no sabe ir a la Biblia, ni siquiera los que están experimentados en el caminar con Dios ya no saben ir a la Biblia. Entonces, la Biblia en realidad es la fuente de todo conocimiento de Dios. La Biblia es la fuente del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. La única palabra inspirada por Dios es la Biblia. Entonces, esta es una llamada de atención para que regresemos a la Biblia, y por eso es que hay tanta confusión, tanta división en la iglesia con respecto a las diferentes doctrinas de la Biblia, y unos hacen una cosa, otros hacen otra. Hay mucha disparidad, muchas divisiones, y los teólogos de diferentes corrientes teológicas, tanto teólogos y pastores conservadores y fundamentalistas, no se ponen de acuerdo en lo que dicen o piensan y escriben los teólogos pentecostales y neopentecostales. Dejemos la Iglesia Católica por un lado, porque es una iglesia que realmente mantiene prácticamente, y muchas cosas se han reformado, pero mantiene básicamente las mismas posiciones que tenía la iglesia antigua en el siglo XVI, en los años 1500, cuando se da la Reforma Protestante. Yo creo que la Iglesia Católica ha reformado muchas cosas, pero básicamente, en esencia, sigue igual, y su teología no ha cambiado mucho en realidad, pero sí ha cambiado en realidad. La Iglesia Protestante, la Iglesia Evangélica ha influido mucho en la Iglesia Católica, pero realmente la Iglesia Católica necesita hacer grandes modificaciones, grandes cambios, para apegarse más al verdadero mensaje de la Biblia. El problema con la iglesia protestante, cristiana, evangélica es que tienen más conocimiento, un mejor conocimiento, y se pegan más a la verdad de las escrituras, pero aún hay demasiadas deficiencias, y se ha llegado al punto en que
existe una teología tradicional que ha tomado el lugar de la Biblia, porque ya no los pastores, al igual que cuando se dio antes de que se diera la reforma, había una teología y todos estaban encapsulados en ella. Porque antes de la reforma había teología, por supuesto. Una teología muy pobre con respecto del contenido bíblico. Entonces la reforma viene y miren lo difícil que es salir realmente de una cápsula teológica, digámoslo así, de una caja fuerte teológica, de una prisión teológica, es muy difícil salir. Viene Lutero y los otros reformadores de la iglesia que llevan a cabo la reforma y logran salir de esa burbuja, de esa prisión teológica, y crean una nueva religión, porque no se regresó a las bases de los primeros apóstoles, porque no se ve desde la reforma para acá hasta que en el siglo pasado, en los 1900, empiezan a surgir nuevamente lo que es el pentecostalismo. Posteriormente se convierten en iglesias, nacen iglesias neopentecostales y se van instaurando cosas que sí existían en la iglesia base de los primeros apóstoles. Después de la reforma no vemos una iglesia parecida a la iglesia que Jesucristo fundó. No vemos una iglesia parecida a la que fundaron los primeros apóstoles, los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo. Lo que vemos es algo muy diferente en realidad, porque se crea una nueva religión, donde no hay digamos, un mover apostólico, no hay un mover apostólico y profético como lo había en la iglesia base, la vamos a llamar así, la que fundaron los primeros apóstoles, los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo. La iglesia que vemos en el libro de los Hechos no es la misma que podemos ver de la reforma de 1517 hasta la fecha, salvo que podemos ver una iglesia pentecostal y neopentecostal que tratan de salir de esta burbuja, esta nueva burbuja teológica, esta nueva prisión teológica que es la teología que se constituye como a la base de la iglesia cristiana evangélica protestante y que se convierte en la fuente, en lugar de la Biblia, la teología se convierte en fuente. Entonces este bagaje teológico desde la reforma para la fecha se convierte en la fuente y la constitución en realidad de la iglesia cristiana evangélica. Yo no soy teólogo, pero mi punto es, yo conozco la Biblia y el Señor me ha mostrado que hay necesidad de una nueva reforma porque la iglesia ha cambiado la Biblia como fuente y está tomando ahora la teología como fuente. La teología ha ocupado el lugar de la Biblia, tanto que ya no los pastores, teólogos y siervos de Dios ya no saben cómo, salvo un porcentaje ya que viene siendo bastante grande dentro de lo que es la iglesia
pentecostal y neopentecostal que han logrado salir de este molde o están tratando de salir de este molde, de esta burbuja teológica en que la iglesia cayó, de esta prisión teológica en la iglesia cayó desde la época de la Reforma. Y en la Reforma fue algo muy bueno en realidad, por supuesto. Y lo que tenemos ahora en realidad es algo muy bueno. Y lo que da el protestantismo, la iglesia evangélica, pues es lo que más, digamos, pues tiene muy buenas bases en realidad y muy buenos fundamentos. Y las iglesias fundamentalistas pues tienen muy buenos fundamentos. La iglesia evangélica protestante tiene muy buenos fundamentos bíblicos con respecto de la fe, la salvación y otras doctrinas fundamentales, el bautismo, la Trinidad y todo eso, pues están bien fundamentados. Es algo muy bueno en realidad, pero el problema es que nos hemos quedado a medio camino, porque si nos damos cuenta, la iglesia actual no se parece, porque no se parece en realidad a la iglesia de los primeros días. No se regresó a las bases. Y creo que en realidad no se trata de regresar a las bases, sino más bien retomar todo lo que nos enseñaron los primeros apóstoles y desarrollar el cristianismo, porque el cristianismo desde sus bases, desde los primeros apóstoles, tiene que llegar a su máxima expresión. Entonces, la iglesia está atrapada en una tradición teológica. Es necesario regresar a la Biblia porque mucha gente piensa que ya no puede entender la Biblia, que necesita realmente alguien que se le explique. Y por supuesto, necesitamos alguien que nos la explique, pero lo único que nos la puede explicar es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan para comprender en realidad que tenemos que regresar a la Biblia. Ir a la Biblia, dejar ya los libros de teología, dejar ya la teología tradicional, la cual necesita una revisión, y cualquier cosa que nosotros queramos saber de aquí en adelante, tenemos que ir a la Biblia como fuente. La Biblia es autosuficiente para enseñarnos cualquier cosa, siempre y cuando vengamos a ella con la actitud correcta y no con ideas preconcebidas con respecto de enseñanzas que se nos han dado desde pequeños en la iglesia, con respecto de una estructura teológica que se ha formado a través de los siglos, desde la Reforma, y que necesita una revisión, porque realmente después de la Reforma y de sentarse las bases para una nueva religión, la religión cristiana evangélica protestante, el mensaje de la Biblia, el mensaje auténticamente bíblico, se ha venido diluyendo y degradando hasta el día de hoy. Y en realidad lo que se está enseñando en la iglesia, en las iglesias, es un evangelio diferente, que no se ajusta realmente al mensaje verdadero de la Biblia. Pero como estaba diciendo, la Biblia es autosuficiente para enseñarnos cualquier cosa. La teología ya no es confiable porque tiene muchos errores. La teología y todo el bagaje teológico que existe fue creado por hombres finitos, susceptibles a cometer errores, porque la teología y los libros de teología no son palabra inspirada por Dios. A algunos les parecerá una herejía lo que estoy diciendo, pero es que esa es la verdad. Los libros de teología no son palabra inspirada por Dios. Por eso no la podemos tomar como fuente, porque estamos siguiendo una fuente falsa, enseñar a recibir enseñanza falsificada en realidad.
Hace poco escuché a un pastor que hacía la analogía de un billete original y que cómo podíamos nosotros saber la diferencia entre un billete falso y uno original solamente conociendo el original. Haciendo esta analogía con respecto al Evangelio. Si conocemos el Evangelio original, vamos a darnos cuenta cuando venga, nos está enseñando un Evangelio diferente. Entonces, eso lo podemos hacer solo si conocemos el Evangelio original, o sea, el billete original, el billete auténtico. Vamos a darnos cuenta de los falsos billetes. Vamos a conocer los billetes falsos, haciendo referencia a las falsas teologías. Pero ¿qué pasa si realmente, cuando yo nací, en 1962, mis padres son metodistas, me llevan a la iglesia metodista, y la teología que se está enseñando en la iglesia metodista es el resultado de una teología degradada, diluida del mensaje original de la Biblia? Es una teología tradicional, desde la Reforma para el año 1962, yo nazco, desde muy pequeño voy a la iglesia. Lo que quiero decir es de que si a mí el primer billete que yo conocí fue un billete falso, me va a ser muy difícil reconocer un billete verdadero. Un billete verdadero. Voy a tomar el billete verdadero como que fuera un billete falso. Yo voy a decir, no, ese billete no lo recibo yo porque es falso. Pero porque yo solo conozco los billetes falsos. Y rechazo el billete original, el billete auténtico, lo voy a rechazar por conocer únicamente los billetes falsos. El evangelio falso y degradado, que tiene en sí buenas bases bíblicas y un buen mensaje, porque yo fui salvo en una iglesia metodista desde muy pequeño. No recuerdo cuándo fui salvo porque era muy pequeño. Crezco yo y me doy cuenta de que algo aquí no está bien. En la iglesia donde yo estudié la primaria, el colegio donde yo estudié la primaria, un colegio cristiano, se me enseña que yo debo creerle únicamente a la Biblia. Y que cuando escucho un mensaje, un sermón, tengo que ir a ver a la Biblia si realmente me están diciendo la verdad. Yo agarro ese hábito desde muy pequeño, leo la Biblia mucho desde muy pequeño. Nunca estudié teología formal, porque yo digo, no es malo, se aprenden muchas cosas buenas. Pero yo conozco la Biblia. Empiezo a conocer desde muy pequeño el billete auténtico. Estudio la primaria en este colegio, me hablan de la Biblia, me enseñan de Dios, y veo en este colegio yo muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, entre semana en este colegio voy a los cultos, veo manifestaciones del Espíritu Santo, y los domingos por la noche, o por la mañana y por la noche, voy a la iglesia metodista con mis papás, y lo que veo, lo que encuentro es una iglesia fría, que contrasta mucho con la iglesia que yo conocía en el colegio. Los directores de este colegio donde yo estudié la primaria impactaron mi vida. Me enseñaron muchas cosas hermosas, buenas de la palabra de Dios en mis primeros años en la primaria, y impactaron mi vida. Voy yo a la iglesia metodista con mis papás, con mi familia, y yo digo, aquí falta algo. Porque la iglesia metodista era una iglesia muy, muy, muy conservadora, y lo sigue siendo todavía. De hace siglos la iglesia católica, la iglesia metodista no ha cambiado. No deja entrar nada nuevo a su bagaje teológico, digámoslo así, su estructura teológica. No quiero ofender a nadie, en realidad no es mi intención, estoy contando mis experiencias son verdaderas, y este relato no pretende ofender a nadie. Estoy diciendo esto para poner un ejemplo de lo que es una tradición teológica
comparado con una Biblia, un mensaje de la Biblia que yo puedo conocer solo si voy directamente a la Biblia. Si voy a la teología, a los libros de teología, me encuentro con un mensaje diferente, un evangelio diferente a lo que es la Biblia, el mensaje auténtico de la Biblia. Entonces, la Biblia es autosuficiente, no necesitamos otras fuentes, no podemos tener otra fuente que no sea la Biblia. Ya tenemos que dejar de ir a la teología, porque la teología ya no es confiable y tiene muchísimos errores. De hecho, tiene ya un mensaje diferente al mensaje original. Vamos a ver lo que es Juan 16:13. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, y se refiere al Espíritu Santo, y no le llama aquí Espíritu Santo, sino dice Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu de verdad, dice el Señor Jesucristo aquí, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El primer libro, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, también dice, para reforzar lo que acabo de decir: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero la unción que vosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Qué es la unción? Es un poder del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros, sobre nosotros. La unción es un poder con un propósito específico. La unción es un poder del Espíritu Santo que tiene un propósito específico. El Espíritu Santo ha puesto una cantidad de unción sobre nosotros para que podamos entender la Biblia, para que podamos entender las Escrituras. Entonces, teólogos que escriben libros de teología, únicamente cotejando otros libros de teología, que otros teólogos escribieron cotejando otros libros de teología, que otros teólogos escribieron antes cotejando otros libros de teología, y que otros teólogos escribieron antes cotejando otros libros de teología, es lo que ahora tenemos, este bagaje que nosotros tenemos ahora como fuente, y ahí lo consultamos y tiene demasiados errores porque es un mensaje bíblico muy, muy degradado, muy diluido en realidad. Entonces, y eso ya es el mensaje de la Biblia. En la teología, porque la teología obviamente tiene muchas cosas buenas y muchas cosas porque tiene muchas cosas de la Biblia. La teología tiene muchas cosas buenas porque tiene muchas cosas de la Biblia. Pero el mensaje bíblico está muy torcido y muy degradado en la teología. En la Biblia nunca va usted a encontrar errores. Entonces necesitamos volver a la Biblia y usarla como fuente. Porque como acabo de leer, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Podemos conocer toda la verdad porque el Espíritu Santo nos lo va a guiar. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y no tener necesidad de que nadie os enseñe. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. ¿En quién Él? En el Señor Jesucristo.
permaneced en Él, en el Señor Jesucristo. La unción que el Santo Espíritu de Dios puso en nosotros, la unción que es un poder específico para poder entender la Biblia, la unción que el Espíritu Santo puso en nosotros cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, ella nos enseña la palabra de Dios, nos enseña todas las cosas de la palabra de Dios, toda la verdad de la palabra de Dios, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Y si vamos ahora a la teología, vamos a recibir un mensaje degradado, un mensaje diluido, un mensaje realmente ya bastante torcido con relación al mensaje original de la palabra de Dios. Entonces, yo voy a 30 minutos hablando de esto, y es importante para mí dejar claro que la teología nos ayuda hasta cierto punto, por la cantidad de errores que tiene. Sí nos ayuda por tener tantos elementos de la Biblia, por supuesto. Uno es salvo y todo puede ser salvo con lo que se predica actualmente en las iglesias, en la iglesia cristiana evangélica. Afortunadamente hay muchas cosas buenas. Yo mismo me formé en una iglesia metodista, ahí crecí, pero en mi juventud y mi adolescencia me di cuenta que realmente algo estaba mal, algo faltaba, porque yo leía la Biblia, encontraba cosas en la Biblia que no eran practicadas en la iglesia metodista. Yo decía, no entiendo yo por qué hay. Yo leo en la Biblia una cosa, en la iglesia se practican otras cosas. O hay cosas que de plano de la Biblia no se practican. Yo no entendía por qué había tanta diferencia entre la iglesia original de los primeros apóstoles y la iglesia donde yo iba con mis papás todos los domingos. Y la diferencia era evidente, por supuesto. Yo en mis primeros años, pues yo que iba a saber de teología, no conocía yo mucho de la Biblia porque yo sí la leía, pero la leía poquito también, ¿va? No intensivamente, mucho menos de que yo me metiera a estudiar teología, porque estudiar teología no es malo en realidad, por todos los elementos buenos que tiene, pero tiene un alto porcentaje tiene un gran margen de error, y por ese margen de error no es confiable, porque no nos podemos dar el lujo de estudiar libros de teología que tienen un gran margen de error, grande o pequeño margen de error. No puedo yo estudiar algo que tiene algún margen de error. ¿Por qué habría de hacerlo si tengo la Biblia? La Biblia no tiene ningún margen de error. La Biblia es absolutamente perfecta. El mensaje auténtico de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, el mensaje de Dios, solo está en la Biblia y la tenemos disponible, gracias a Dios. Y los países donde podemos contar libremente con la Biblia sin que nadie nos la prohíba. En los países donde hay libertad de culto, y cuanto más aquí en Guatemala, pues podemos leer la Biblia cuantas veces querramos, de atrás para adelante, de adelante para atrás, revisar los pasajes que querramos con toda libertad, pero no lo hacemos porque la iglesia ha caído en una cárcel, en una prisión teológica, está encerrada en una burbuja teológica, en una teología tradicional, y ya casi nadie va a usar la Biblia como fuente, no se consulta la Biblia como fuente. Entonces el mensaje está degradado, está diluido. Necesitamos volver a la Biblia y reconectarnos, porque la iglesia está desconectada de la Biblia en realidad. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, 11, 13. Efesios 4, 11, 13 dice y él mismo, el apóstol Pablo en Efesios habla del Señor Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cualquier corriente teológica que nos aleje de nuestra meta como cristianos y seguidores del Señor Jesucristo, nuestra meta como cristianos y seguidores del Señor Jesucristo es llegar a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cualquier corriente teológica
que nos aleje de llegar a ser, nuestra meta es llegar a ser como Jesús, nuestra meta es llegar a ser como el Señor Jesucristo, igual a Él, pudiendo hacer todas las cosas que Él hacía. Y Él mismo dijo, mayores cosas haréis vosotros. Él mismo dijo, mayores cosas haréis vosotros. Usted no puede ver en este momento que la iglesia se parezca a la iglesia que Jesucristo fundó, donde se hacían grandes milagros y grandes proezas. Y Él mismo dijo que mayores cosas, no solo íbamos a poder hacer las cosas que Él hizo, sino mayores cosas íbamos a poder hacer. Pero cuando lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta en realidad. Entonces cualquier doctrina, cualquier enseñanza que se enseñe en cualquier iglesia o en cualquier parte que nos prohíba ser como Jesús y hacer las cosas que Él hacía y que nos limiten a hacer cosas mayores todavía, esa no es una sana doctrina. Una sana doctrina bíblica es aquella que me ayuda a mí, me edifica a mí para ser como mi Señor, para hacer las cosas que Él hacía y para hacer cosas aún mayores todavía. Eso que quede claro. La sana doctrina bíblica es aquella que me lleva a mí a ser como mi Señor, a hacer las cosas que Él hacía y hacer aún cosas mayores que las que Él hacía. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Y aquí en este pasaje vemos cómo el Señor mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de proporcionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cualquier doctrina o enseñanza que contradiga esto, que me impida a mí y que no me ayude a llegar a ser como el Señor Jesucristo, exactamente, a llegar a ser como Él era, porque yo tengo que procurar ser como Él era, crecer espiritualmente, desarrollar mi fe, desarrollar mi espiritualidad y mi conocimiento de la Biblia, mi conocimiento de Dios, así como el Señor Jesucristo. Él es el modelo y yo tengo que procurar llegar a ser como Él, y si llego a ser como Él, voy a poder hacer las cosas que Él hacía y cosas mayores de las que Él hacía voy a poder hacer. Eso lo dice Juan 14:12. Vamos a ver Juan 14:12. Juan 14:12 dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense pues, cualquier enseñanza, cualquier doctrina que se enseñe en alguna iglesia por un pastor, un teólogo o cualquier siervo de Dios en una iglesia, en cualquier parte que se enseñe esto, o en cualquier libro o escrito que se enseñe esto, es una mala enseñanza, es una mala doctrina, no es una sana doctrina. La sana doctrina bíblica me va a formar a mí para ser exactamente como el Señor Jesucristo, y siendo como Él voy a poder hacer las cosas que Él hacía, exactamente las cosas que Él hacía, y aún cosas mayores, cosas aún más grandes, mayores portentos, mayores milagros. Así de simple, así de sencillo. Fíjese bien usted qué es lo que se le está enseñando en su iglesia. Lo que se le está enseñando en su iglesia no lo está limitando a ser como el Señor Jesucristo y hacer las cosas que Él hacía. Si es así, cámbiese de iglesia, váyase a una iglesia donde lo ayuden a edificarse de tal manera que usted pueda ser como el Señor Jesucristo y hacer las cosas que Él hacía y aún cosas mayores. El Señor Jesucristo hizo grandes milagros, sanó toda clase de enfermos, liberó a muchos de toda clase de enfermedades y liberó a muchos de muchas clases de posesiones demoníacas, de muchas ataduras, de muchas cárceles espirituales, y el Señor hacía cosas realmente grandes y maravillosas.
Incluso dice de un milagro que dice, y sanó a un manco, dice. ¿Cómo es sanar a un manco? Sanar a un manco es darle un miembro nuevo. El Señor Jesucristo decía que le crecieran miembros nuevos a las personas. No tenía le faltaba un brazo, hacía que le saliera un brazo nuevo. Una mano nueva. Una oreja nueva. Eso está documentado en la Biblia. El mismo Pedro, en la noche que el Señor Jesucristo iba a ser arrestado, saca la espada y le corta la oreja a Malco, un guardia del sumo sacerdote, y el Señor Jesucristo le pega la oreja en su lugar y se la deja intacta. Ese tipo de cosas hacía él, grandes cosas, pero no solamente milagros portentosos de sanidad, sino otro tipo de milagros. Maldice la higuera donde él buscó fruto y la encuentra seca, sobrenaturalmente seca a la mañana siguiente. La maldice por la tarde y la mañana siguiente está completamente seca. Una planta no se puede secar tan rápido. Los discípulos se maravillan. Pero también hace otros tipos de milagro. Convierte el agua en vino, que tiene una simbología en realidad. Tiene lo que yo digo, información oculta. Nos quiere enseñar algo, una enseñanza oculta. Pero también hace milagros financieros. Milagros financieros como la multiplicación de los panes y de los peces, que se relata en los 4 evangelios. Está la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000. Estos dos milagros tienen relación, tienen mucha información en común. Estos milagros se relatan, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación milagrosa de los 5,000 se relata en los 4 evangelios, y la alimentación milagrosa de los 4,000 se relata en 2 evangelios. Pero estos dos milagros están relacionados y nos dan mucha información para poder ¿cómo le dijera yo? Hacerlo, para poder duplicarlo, para poder, ¿cómo se dice? Para poder, digamos, reproducirlo. Estos milagros tienen tanta información que es para poder reproducirlo. Yo lo he logrado reproducir después de 17 años y medio de estudio. No se trata de reproducir panes y peces, sino se trata únicamente de reproducir dinero. Crasa y llanamente dinero. Porque el Señor debería dar toda esta información. Entonces, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La multiplicación de los panes y los peces, este milagro es algo que se puede hacer. Tiene mucha información oculta que hay que aplicarla de manera correcta, bajo la guianza del Espíritu Santo, porque siempre necesitamos la guianza del Espíritu Santo, no tanto de teólogos, no tanto de teología, no tanto de pastores, que por supuesto es bueno buscar como herramienta la teología. Es bueno buscar como un recurso que nos puede ayudar la teología. Consultarle al pastor, preguntarle al pastor es completamente legítimo. Pero el problema actual es de que la teología ya tomó el lugar de la Biblia y la teología ahora es la fuente. Y la Biblia simplemente se usa como una referencia. Cuando tiene que ser al revés, la Biblia tiene que ser la fuente y la teología tiene que ser una referencia. Algo que nos ayude, una herramienta que nos ayude a explicar las cosas de cierta forma, nos puede facilitar entender algo, pero teniendo cuidado nosotros de que primero le vamos a dar prioridad a lo que la Biblia dice, para que la teología, una mala teología, no nos aleje, no nos haga perdernos del verdadero mensaje de la Biblia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En este momento, en este año, el momento actual, año 2018, se está predicando un evangelio diferente. La teología tradicional ha tomado el lugar de la Biblia y está predicando un evangelio diferente. Entonces, dice, como leímos primero, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Segunda de Juan, no tener necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción misma, la unción del poder del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira.
Entonces, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, en Efesios 4, 11 al 13, se nos muestra cuál es la meta de todo cristiano. Llegar a ser como el Señor Jesucristo, para lo cual el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde están los apóstoles? Ah, sí, hermanos, ya no hay apóstoles, y los apóstoles solo fueron 12. Los primeros 12 que caminaron con el Señor Jesucristo, Judas traiciona al Señor Jesucristo, se quita la vida, entonces son 11, no son 12. Ah, no, pero es que en lugar del apóstol, del apóstol Judas, porque era un apóstol, aunque no nos guste la idea, suena bastante malo llamar a Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo, apóstol. En ese momento eran discípulos nada más, que estaban recibiendo entrenamiento, no eran apóstoles todavía, diría yo. Pero cuando ya Judas se quita la vida, el Señor Jesucristo muere en la cruz, resucita, pasa 40 días mostrándose a los discípulos y después asciende al cielo, ya toma el lugar digamos, de la jerarquía, la autoridad máxima de la iglesia, los apóstoles. Son la autoridad máxima en la iglesia, aunque la iglesia en realidad, como muestra el libro de los Hechos, es dirigida y presidida por el hermano del Señor Jesucristo, Jacob. Pero, digamos, la enseñanza bíblica, la enseñanza de la doctrina está a cargo de los apóstoles. Pero muere Judas, toma su lugar Matías, entonces ahí están 12 apóstoles nuevamente. ¿Y qué hacemos con Pablo? Porque se dice que ya no hay apóstoles en la actualidad, que, digamos, solo fueron los 12 apóstoles iniciales, pero ¿dónde dejamos a Pablo? Entonces ya son 13. Incluimos a Pablo, son 13. Pablo dice: yo soy el último de los apóstoles, cuando recién el Señor lo llama. Y después dice él: yo fui como un abortivo, que fui el último de los apóstoles. Pero él mismo posteriormente empieza a formar nuevos apóstoles, como el libro de los Hechos lo relata. En primer lugar, Pablo empieza su ministerio en compañía de Bernabé. Pero no es Bernabé acompañando a Pablo, sino Pablo acompañando a Bernabé. Porque Bernabé tenía más tiempo en el caminar con el Señor y en el ministerio en la iglesia. Bernabé estaba ya acreditado en la iglesia como un hombre de fe, un hombre que caminaba con el Señor, y Pablo se le une a él, no Bernabé a Pablo en realidad. Tenemos aquí otro apóstol, Bernabé. Luego Bernabé y Pablo viajan juntos, trabajan juntos, luego hay un distanciamiento entre ellos, se separan y el apóstol Pablo empieza a hacer sus viajes misioneros con Silas. Un tiempo que también viaja con Timoteo. El apóstol Pablo está formando a sus propios discípulos, que posteriormente se van a convertir, si bien inicialmente en pastores, después al crecer, al madurar, ellos se convierten también en apóstoles. Y esto es así hasta que el emperador Constantino oficializa la religión cristiana como obligatoria, y entonces ahí lo echa todo a perder, porque la iglesia cae en una espiral de oscuridad. Pero hay necesidad de volver a constituir el ministerio apostólico y el ministerio profético, porque ya existen los otros ministerios, el ministerio del evangelista, del pastor y del maestro. Aunque hay que subirle de calidad también a estos ministerios. Pero hace falta el ministerio apostólico y profético. ¿Para qué? Porque él mismo constituyó, el Jesucristo mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, porque si no los tenemos estos ministerios, no podemos perfeccionar a los santos, y podemos ver ahora mismo tantas deficiencias que hay en el entrenamiento de la iglesia, en la formación, en el perfeccionamiento de la iglesia. Eso está muy lejos de suceder. Estamos muy lejos de ser como nuestro Jesucristo. Entonces, el punto aquí, y en conclusión, es que la teología ya tomó el lugar de la Biblia y tenemos que revertir esto, tenemos que volver a la Biblia como fuente. Ella es autosuficiente para enseñarnos porque en ella está el Espíritu Santo y ha puesto en nosotros una unción para poder comprenderla. Cuando vamos a la Biblia, si vamos con una actitud correcta y no prepotente y no con soberbia, no con altanería, sino con humildad, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y el verdadero mensaje de la palabra de Dios, la sana doctrina que nos encamina a ser como nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto, ese es el punto, esa es la meta. Cuando seamos como el Señor Jesucristo, un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, podremos hacer las mismas cosas que Él hizo y cosas aún mayores. Milagros de sanidad, toda clase de milagros, milagros financieros también, porque eso Él lo enseña y quiere que nosotros lo aprendamos, como Él lo hizo, que quiere que nosotros lo aprendamos. Él sabía hacer milagros financieros y nunca se ató él al dinero, nunca se dedicó él a acumular riquezas, sino él simplemente usaba los recursos económicos para hacer la obra del Señor. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, no quedarnos, digamos, caer en codicia, caer en avaricia, sino simplemente un cristiano maduro realmente va a usar las riquezas y va a poder reproducir los milagros financieros que el Señor Jesucristo hizo para usarlos, usar las riquezas y el dinero para la obra del Señor. Tampoco el Señor le va a dar ningún dinero, ninguna riqueza a una persona que no está preparada. Por eso la palabra de Dios, la Biblia en su totalidad nos prepara para ser como el Señor Jesucristo y poder hacer todo lo que Él hacía. Entonces, hasta aquí llegamos con esta plática, y el punto es que tenemos que regresar a la Biblia y rechazar a la teología como fuente, sino usarla simplemente como una herramienta. Y la Biblia es la fuente y a ella podemos acudir siempre que queramos. Solo ahí podremos encontrar la verdad y el Espíritu Santo nos lleva a la verdad para que nos formemos y nos convirtamos y alcancemos nuestra meta final, que es ser como nuestro Jesucristo, y para poder hacer también las cosas que Él hacía y cosas mayores todavía. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta plática les haya sido de bendición. Así que voy a tratar de hablar de otros temas y estaremos en contacto. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.